Saludos cordiales, mi nombre es Diego Montero, profesor de la Universidad de Cuenca, y en este video tutorial vamos a hablar acerca de los objetos en PowerPoint. El contenido que vamos a tratar en este tutorial es el siguiente. Vamos a hablar un concepto acerca de qué son los objetos en PowerPoint, cómo insertar texto, imágenes y formas y tablas. Primeramente, en PowerPoint debemos entender que los objetos son todos los elementos que se pueden insertar en una diapositiva. Elementos como imagen, texto, tablas y formas. Algo que es importante saber es que todos los objetos que se inserten dentro de PowerPoint van a tener sus propias características y propiedades. Para yo poder acceder a las características y propiedades, primeramente tengo que seleccionar el objeto y fijarme en la banda de opciones, porque ahí se activarán nuevas pestañas, como por ejemplo, para una imagen se activa herramientas de imagen, formato. Esto dependerá mucho del tipo de objeto que estemos manejando. Estas pestañas estarán activas solamente cuando estemos trabajando sobre el objeto seleccionado, es decir, ya sea una imagen, una tabla o una forma. El primer objeto que vamos a tratar es el objeto de texto. La herramienta de PowerPoint no nos permite insertar texto directamente en la aplicación como si lo hacen las otras herramientas de Word y Excel. Por ello, dentro de PowerPoint, para yo poder ingresar un texto, necesariamente tengo que insertar un objeto que se lo llama el contenedor de texto o, más formalmente, los cuadros de texto. Los cuadros de texto son cajas o contenedores dentro de las cuales yo podré ingresar el texto deseado. Para insertar un texto, nos ubicamos en la pestaña Insertar y escogemos la opción Cuadro de texto. Cuando seleccionamos un cuadro de texto, tenemos que graficar un cuadro, el cual nos va a permitir ingresar el texto deseado. Imágenes. Una de las ventajas de PowerPoint es que nos permite trabajar con imágenes, las cuales pueden ser insertadas en las diapositivas. Al hablar de imágenes, tenemos que definir dos tipos de imágenes con las que podemos trabajar en PowerPoint. Una imagen que se le llama imagen desde archivo y otro tipo de imagen que se le llama imagen prediseñada. Las imágenes desde archivo son las imágenes que nosotros vamos a poder insertar, las cuales las tenemos almacenadas o guardadas en nuestro ordenador, como por ejemplo fotografías, imágenes que nos descargamos del internet, etc. Y el otro tipo de imagen, el que se le conoce como imágenes prediseñadas, nos permiten ingresar o insertar imágenes las cuales están predefinidas o están preinstaladas con la herramienta PowerPoint. Formas. La opción de formas me permite insertar una serie de formas prediseñadas, formas como ser rectángulos, triángulos, círculos, flechas, etcétera, las cuales ya vienen prediseñadas dentro de PowerPoint. Para yo insertar una forma, me tengo que ubicar en la pestaña Insertar y seleccionar la opción Formas. Al realizar esto, se desplegará una ventana indicando todas las formas disponibles dentro de PowerPoint. Deberemos seleccionar la forma e insertarla sobre nuestras diapositivas. Tablas. Un elemento muy importante para mostrar información ordenada o estructurada son las tablas. Para yo poder insertar una tabla dentro de una diapositiva, me tengo que ubicar en la pestaña Insertar, opción Tabla, y se desplegará una ventana en la cual yo definiré el número de filas y el número de columnas requeridas de mi tabla. Una vez que tenga seleccionada el número de filas y columnas, presionamos clic y la tabla se dibujará automáticamente en la diapositiva. Demostración. A continuación vamos a hacer una demostración acerca del manejo de los objetos dentro de PowerPoint. Para ello vamos a
Insertar objetos del tipo texto, imágenes, formas y tablas. Primeramente, para yo insertar un objeto de texto, debo seleccionar la diapositiva donde yo quiero ingresar este objeto. De ahí me ubico en la pestaña Insertar la opción cuadro de texto. Una vez que selecciono el cuadro de texto, tengo que graficar el cuadro de texto sobre la diapositiva, ubicándome en la posición donde quiero insertar el texto. Una vez insertado el contenedor o el cuadro de texto, vemos que automáticamente se activa para yo poder insertar el texto. Por ejemplo, vamos a escribir un texto. Listo. Un cuadro de texto, cuando está en modo edición, las líneas que lo rodean a este cuadro de texto es una línea de tipo entrecortada, lo cual significa que yo puedo o estoy editando el texto, es decir, yo puedo insertar, borrar el texto, etc. Para yo salir de la edición, hago clic fuera del cuadro de texto. Para poder dar formato a este texto, yo selecciono el cuadro de texto y me vengo a las opciones, pestaña inicio, opciones fuente y párrafo, en donde yo podré cambiar el tamaño, el tipo de la letra, el color, si quiero que sea negrita, cursiva, puedo centrar el texto, todas las opciones de formato de texto que hemos aprendido en Word. Además, es importante recalcar que cuando yo seleccione el objeto cuadro de texto, se activan unos vértices, los cuales me permiten a mí cambiar el tamaño del objeto, y un vértice especial de color verde, el cual me permite rotar mi cuadro de texto. Cuando yo selecciono el objeto cuadro de texto, fíjense que para yo poder ingresar a las propiedades y características se activa la pestaña que se conoce como formato. Esta pestaña está activa solamente cuando yo selecciono el objeto. Nos vamos a ir a la pestaña de formato y vamos a ver que en esta pestaña yo puedo definir las características y propiedades de este objeto, como por ejemplo, yo puedo definir un estilo de la forma, es decir, hay ya estilos predefinidos, el cual yo puedo seleccionar uno de ellos, o puedo cambiar manualmente el color del relleno de la forma, el contorno, puedo definir de qué grosor quiero que sea el contorno, de qué color. Para el texto, yo puedo definir estilos del texto, es decir, de las letras, en estilos de Word. Yo puedo seleccionar ya de unos estilos predefinidos, por ejemplo, o puedo cambiar las características del color del relleno del texto, el color del contorno del texto. Además, es importante recalcar que yo puedo agregar ciertos efectos a estas formas, como por ejemplo, puedo agregar un efecto a toda la forma del tipo sombra, reflexión, resplandor, bordes suaves, por ejemplo, etc. Vamos a agregar un efecto de resplandor y fíjense que se agregó un efecto a la forma, y también puedo agregarle efectos al texto. Vamos a agregar un efecto de tipo reflexión. El siguiente objeto que vamos a insertar son las imágenes. Como lo dijimos previamente, las imágenes pueden ser de dos tipos: imágenes de archivos o insertar imágenes prediseñadas. Me voy a la opción insertar y vamos primeramente a insertar una imagen de archivo, para lo cual voy a seleccionar donde dice imagen y se me va a mostrar la ventana para yo poder seleccionar el archivo donde está ubicado mi imagen. En este caso vamos a insertar esta imagen que yo tengo almacenada en mi computador, es decir, un archivo de una imagen, y automáticamente se inserta la imagen a la diapositiva. Además, puedo insertar una imagen prediseñada, la cual me va a mostrar una ventana en donde yo puedo buscar qué imagen quiero insertar. Por ejemplo, voy a buscar una PC y me van a dar las imágenes prediseñadas que encontró. Para insertar la imagen hago clic sobre ella y automáticamente se inserta la imagen. Ahora,
Fíjense que cuando ustedes seleccionan la imagen, se activa una nueva pestaña que es Herramientas de imagen formato, en donde yo podré dar ciertas características o propiedades a esta imagen, como por ejemplo, puedo cambiar el estilo de la imagen, es decir, puedo hacer que se vea de acuerdo a los estilos preestablecidos. Fíjense que automáticamente va cambiando según yo voy seleccionando el tipo de estilo que quiero presentar. Además, puedo cambiar la forma en cómo quiero que se presente la imagen. El contorno de la imagen, puedo colorear o pintar el contorno de la imagen. Puedo agregarle más efectos a la imagen. Por ejemplo, voy a dar bordes suaves. Y puedo agregar otro efecto como resplandor. Es importante también saber que en las propiedades de la imagen yo voy a poder definir el tamaño de esta imagen, ¿sí? Es decir, puedo aumentar el tamaño en alto o en ancho. Puedo recortar la imagen, es decir, restringir qué es lo que quiero que se muestre de la imagen. Además, yo puedo volver a colorear la imagen, como se llama, es decir, puedo definir cómo quiero que aparezca la imagen, si quiero que aparezca en una escala de grises, en sepia, en decolorar, etcétera, de acuerdo a las opciones que tenemos. Formas. Para insertar una forma prediseñada de Microsoft PowerPoint, nos ubicamos en la pestaña Insertar, en el menú Opción que dice Forma. Al presionar en Forma se va a desplegar todas las formas prediseñadas que existen dentro de PowerPoint. Vamos a seleccionar una de ellas. Una vez que se selecciona, tengo que graficarla o insertarla en la diapositiva de acuerdo al tamaño deseado. Y fíjense que cuando yo selecciono el objeto se activa la pestaña Formato. De la misma forma como hablamos en las imágenes, en el formato voy a poder dar similares características como por ejemplo el estilo de la forma. Tablas. Para insertar una tabla en una presentación de PowerPoint, nos dirigimos a la pestaña Insertar y seleccionamos la opción Tabla. En esta opción se desplegará una ventana en la cual tenemos que indicar el número de filas y el número de columnas que nuestra tabla va a contener. En este caso estamos insertando una tabla de 3x3, es decir, 3 filas y 3 columnas. Al momento que seleccionamos, se inserta automáticamente en la tabla en nuestra diapositiva. Podemos insertar el texto en cada una de las celdas de nuestra tabla. Además, podemos cambiar el tamaño de nuestra tabla, es decir, podemos agrandar la tabla, agrandar o disminuir el ancho de las columnas, el ancho de las filas. Es importante saber también que cuando seleccionamos el objeto tabla se activan dos nuevas pestañas. Herramientas de tabla, la pestaña Diseño y la pestaña Presentación. En la pestaña Diseño podemos cambiar la forma de cómo se muestra nuestra tabla. En estilos de tabla podemos seleccionar de qué forma o con qué estilo queremos que se muestre nuestra tabla. En la pestaña Presentación podemos en cambio modificar la forma en cómo se están mostrando, por ejemplo, las filas o las columnas. En tamaños de celda podemos aumentar o disminuir el tamaño de las filas o de la columna seleccionada. Además, podemos insertar o eliminar filas o columnas. Si yo presiono la opción Insertar debajo, se insertará una nueva fila debajo de la seleccionada. Si pongo Insertar a la izquierda, se insertará una columna a la izquierda de la columna seleccionada. Además, podemos eliminar
filas o columnas. Vamos a eliminar la columna o puedo eliminar la fila. Bien, con esto terminamos de ver este video tutorial acerca de los objetos del PowerPoint.